Muy bien, Sol, te agradecemos mucho esa recorrida que nos permite ver cuál es la expectativa y el pulso que existe frente a la Navidad que llega en tan pocos días. Pero aquí en Noticias a las 20:30 estamos siguiendo muy profundamente un tema que es delicado, que tiene que ver con las decisiones de la Corte Suprema de Justicia y con su funcionamiento durante los próximos meses. Bueno, te lo anticipamos. Por un lado, una decisión de la Corte le puso fin a la reelección indefinida al cargo de gobernador en la provincia de Formosa, donde ya son varios los periodos que lleva al frente del Ejecutivo Gildo Infran. Pero por el otro lado, la decisión que tomó la Corte en una acordada de señalar que puede funcionar con solo 3 jueces en lugar de los 5 que por ley está constituido el tribunal. Esta noche volvimos a invitar al doctor Félix Lonigro, que es una de nuestras fuentes de cabecera, para poder hablar de las cuestiones que señalan la Constitución Nacional y que tienen que ver con el funcionamiento del Poder Judicial. Hola, doctor Lonigro, ¿cómo estás? Buenas noches. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás, Silvina? Buenas noches. Bueno, decisiones importantes las que se conocieron hoy de parte de la Corte Suprema. Empezamos por la situación en Formosa, ¿te parece? ¿Qué significa esta decisión de decir basta de reelección en esa provincia, más allá de lo que pueda interpretarse de la Constitución provincial frente a lo que indica la Constitución Nacional? Bueno, vos sabés que las provincias tienen autonomía y deben dictar sus propias constituciones y pueden hacerlo con libertad, pero la Constitución Nacional les marca algunas obligaciones. Entre ellas está la de tener que respetar y establecer un sistema interno republicano y democrático. Una de las características del sistema republicano es la periodicidad o la renovación periódica de autoridades. Las provincias no pueden omitir esto y hay 3 provincias, particularmente Formosa es una de ellas, Santa Cruz, Catamarca, que prevén reelecciones indefinidas. Las reelecciones indefinidas, la posibilidad de las reelecciones indefinidas atenta contra esa periodicidad, porque si bien es cierto que es la gente la que vota, lo que no corresponde es que la gente tenga la posibilidad de votar siempre al mismo Poder Ejecutivo. Porque según la Corte, y eso es razonable, el Poder Ejecutivo tiene en su poder, a lo largo de los años, la posibilidad de generar nombramientos, estructuras gubernativas, tiene la posibilidad de de utilizar los recursos de la provincia y condicionar de esa manera la voluntad popular, que a veces se ve justamente condicionada frente a la necesidad y a la estructura y al grado de dependencia que generan los gobernantes eternos. A ver, Félix, hagamos un punto aquí, porque el tema de la condicionalidad en favor del voto de siempre el mismo candidato no es un dato menor. ¿Este es uno de los principales argumentos que derivaron en el fallo de la Corte? Sí, este argumento y técnicamente que la provincia que tiene una reelección inmediata, que tiene una reelección indefinida, no respeta justamente esa obligación constitucional que la Constitución Nacional les marca de tener que dar una renovación periódica de autoridades. El argumento es muy sencillo, no tiene demasiadas complicaciones, pero a mi juicio la Corte se ha quedado corta con esto, porque ¿por qué? Todos celebramos que se termine con las reelecciones indefinidas en las provincias. Pero acá, ¿qué hizo la Corte? Declaró la inconstitucionalidad del artículo 132 de la Constitución de Formosa y luego dijo, bueno, ahora son ustedes los que a través del procedimiento que marca la Constitución local tienen que proceder a reformarlo y son ustedes los que deben decidir cuál es la cantidad de periodos razonables para que no se viole el sistema republicano. Tímidamente por ahí se hizo referencia al techo constitucional que marca la Constitución Nacional, de 2 periodos consecutivos y saltear uno. Pero la verdad es que la Corte debió ser más precisa en eso, porque está bien que sea la provincia la que ahora tenga que modificar ese artículo 132,
pero la Corte debió dar pautas más precisas. Por ejemplo, la Corte Interamericana de Justicia, la opinión consultiva 28 del año 21, en el caso Colombia, dispuso claramente que para esa Corte más de 2 periodos consecutivos implican ya una violación al sistema republicano. Me parece que acá la Corte debió ser así de firme y sobre todo tomar alguna definición con Infran. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en realidad no se ha dicho nada respecto de qué va a pasar con Infran. Solo en el voto de Rosenkrantz, que no es el argumento del voto, digamos, de la sentencia, sino el del propio Rosenkrantz. Ahí quería llegar. Referencia porque ahí lo que hace referencia es a la legalidad de este periodo de gobierno, además. Y de alguna manera lo que quiere decir Rosenkrantz en su voto es, bueno, ya ahora Infran, que está haciendo el 7º, 8º periodo, no sé cuál seguido, ya está incurriendo en una inconstitucionalidad por afectación al sistema republicano. ¿Y esto qué significa? Lo dijo Rosenkrantz. ¿Esto significa que todos los actos de gobierno, que este periodo no debería ser válido? Porque también es muy difícil retrotraer una vez que se votó una situación diferente. Claro, no. Lo que dice Rosenkrantz es, ya está cumpliendo un mandato que no sería republicano y que por lo tanto sería inconstitucional. Pero hay que respetar esa voluntad popular y por lo tanto debe terminar este periodo. Con lo cual Rosenkrantz ha querido decir, en el próximo no se puede presentar. Pero insisto, eso no es el voto de, si bien todos firmaron, pero ese no es el fundamento que dio el voto general, sino el voto exclusivo de Rosenkrantz. Con lo cual quedó abierto a que ahora el Poder Constituyente de Formosa, cuando va a modificar el artículo 132, para eso es necesaria una convención constituyente en Formosa, disponga que de pronto se establece una reelección limitada a 2 mandatos consecutivos, pero que, por ejemplo, supongo que podría decir esto, este mandato de Infran, que termina en el 27, sea considerado como el primero. Claro. Entonces que él tenga otra posibilidad después de ser reelecto en el año 27. Esta posibilidad no ha quedado vedada por esta sentencia. Entonces, si Infran lograra que la Convención Constituyente dispusiera eso, es probable que haya que hacer otra acción, como se hizo con UNIAC, como se hizo con Mansur en su momento, para que se le impida a Infran, en función de este fallo, ser candidato en el 2027. Bien. La Corte en esto fue ambigua y ese es el sabor cuasi amargo que a mí particularmente me queda con este fallo. De hecho, esta última parte del análisis que vos estás haciendo es lo que más se comenta esta tarde en los distintos espacios políticos, del oficialismo y de la oposición. Pero hay otro tema muy importante que resolvió hoy la Corte y que tiene que ver nada más ni nada menos que con su funcionamiento. Si bien el doctor Ricardo Lorenzetti tuvo una mirada negativa en esta acordada, los jueces de la Corte, incluyendo al doctor Maqueda, que en pocos días más ya deja su cargo, resolvieron que van a poder funcionar como máximo tribunal con solo 3 jueces. Y esto es entendido por el gobierno como una suerte de desafío frente a las 2 sillas que quedan vacantes. ¿Qué interpretación le tenemos que dar y si efectivamente la Corte puede funcionar de esta manera? Mira, Silvina, como no ha ocurrido esto de que queda la Corte con 3 jueces, creo que ocurrió el primer semestre en el gobierno de Macri, pero no se planteó esta situación de cuántos votos son necesarios para que haya sentencia, ¿no? Lo que se llama el quórum para fallar, el quórum legal para fallar. La legislación en la Argentina no es clara en eso, porque, por ejemplo, el decreto 1285 del año 58 establece que la Corte tiene que dictar una sentencia con la mayoría absoluta de los magistrados que la integran. ¿Qué la integran? ¿Qué quiere decir eso? ¿Que la integran conforme a la ley o que la integran a la sazón en un momento determinado? ¿Vos te acordás cuando Kirchner redujo la Corte menemista de 9 a 5 miembros? Sí, perfectamente. Se sancionó en ese momento la ley 26.183, en la cual se redujo. En ese momento había 7. Pero se dispuso que, esa es la ley que dispuso que tendría que haber 5. Entonces, mientras había 7, dijo la ley o estableció la ley, mientras haya 7, van a ser 4-3 los votos. Cuando haya 6, no se cubre la vacante y van a ser 4-2 los votos.
Y cuando queden 5, que es lo que va a corresponder según esta ley, insisto, del año 2006, cuando queden 5, el voto legal o el quórum legal va a ser de la mayoría absoluta de sus miembros. Y otra vez, de sus miembros presentes, de sus miembros totales. Ahora, doctor, ley, con lo cual, hay una cuestión para tener en cuenta también que tiene que ver con la posibilidad de que los conjueces por sorteo puedan llegar a cubrir esas vacantes. Bueno, entonces, justamente, por eso te estaba diciendo, justamente porque no había una certeza acerca de lo que puede pasar con 3 miembros, entonces la Corte tenía 2 posibilidades. O decir, bueno, miren, nosotros con 3 funcionamos igual, 2 votos a favor, 1 en contra y listo. Pero no, la Corte aclaró en esta acordada que hoy en día, hoy no porque todavía está Maqueda, pero cuando se vaya Maqueda, el 29. Con 3 miembros, el 29, con 3 miembros necesitarían unanimidad. Entonces la Corte dijo, bueno, si no hay unanimidad, vamos a usar el sistema de subrogancias que se usa para la cobertura de las vacancias transitorias, que es designar a los presidentes de las cámaras federales, alguno, o si no, una lista de conjueces integrada por 10 abogados que el Senado, el presidente y el Senado deben renovar cada 3 años. Bueno, la Corte por lo menos despejó esa duda. ¿Cuál es la incógnita de acá al futuro? ¿Cuál? Que los jueces de las cámaras federales no reúnen el quórum, no fueron designados con un quórum de 2/3 partes como los jueces de la Corte. Entonces, y la lista de conjueces, la última que hubo, que ya está vencida, sí fue elegida por unanimidad. Pero, por ejemplo, la Corte hace 10 años declaró la inconstitucionalidad de la lista de conjueces del año 2012 porque no había sido aprobado el Senado, esa lista no había sido acordada con los 2/3. Entonces, si tenemos ese antecedente del año 2012, hoy se va a requerir para la nueva lista de conjueces que se tiene que designar, que el acuerdo del Senado venga con 2/3. Y si eso ocurre, va a estar bien, pero ¿qué pasa con los que están primero, que son los presidentes de las cámaras federales? Vamos a decir, cuando hay que cubrir una vacante, se tiene que apelar primero a los presidentes de las cámaras federales. Fueron designados con un quórum normal, no de los 2/3. Pero la Corte tiene dicho que la lista de conjueces tiene que ser aprobada con los 2/3. Esto es un lío. Claro. Y esto puede generar alguna vez en el futuro algún cuestionamiento legal de alguna sentencia. Claro, nos imagináramos. Pero bueno, finalmente, ahora, Silvina, ¿quién lo terminaría resolviendo? La Corte. La Corte. Exactamente. Todo conduce al mismo espacio. Y justamente hoy en el 4º piso de tribunales se produjo un acto en el que el doctor Maqueda se despidió y dio un mensaje que me gustaría que podamos compartir al menos en un segmento, porque le habló a la política, a la justicia, sí, pero me parece a mí que a la política, y quiero conocer tu opinión. Lo compartimos. No podemos renegar de 300 o 400 años de civilización. No podemos quedar a la deriva de los hombres que en este momento hacen culto a la personalidad, hombres proféticos o que se creen proféticos y que realmente ponen en riesgo las instituciones de la convivencia democrática. Desde tu punto de vista, ¿a quién le habló el juez Maqueda? Claramente al presidente de la Nación. El presidente de la Nación tiene una concepción megalómana del ejercicio de la política, esta hipótesis de que solo él tiene razón, de que todos los demás, los que piensan diferente, no la ven, que están en otro mundo, que son retrasados, y todos los insultos y agravios a los que Milei nos tiene acostumbrados. En ese sentido, salvo por el tema ideológico, no hay ninguna diferencia entre Milei y Cristina Fernández, que se sentían casi como los Borbones
allí por el siglo XV, XVI, que se sentían superiores, que se sentían que estaban predestinados a mandar y defenestraban todo lo que no estaba en coincidencia con ellos. Indudablemente Milei, por ejemplo, fíjate vos una cosa, Silvina. El otro día Milei, con el tema Lijo y con el tema García Mansilla, que él propuso los pliegos y el Senado todavía no se los aprobó, ante la posibilidad de tener que designarlos provisoriamente o en comisión o como mal se dice por decreto, él el otro día dijo, bueno, si el Congreso no hace lo que tiene que hacer, lo voy a hacer yo. Esto significa no entender absolutamente nada, porque él, si designa a los jueces en comisión, no está reemplazando al Senado. Es una atribución que tiene él y el Senado va a tener que brindar su acuerdo igual. No será antes, pero será durante el año siguiente. Ahora, doctor, entonces, esta noche en la Casa Rosada se volvió a escuchar esta posición. Lo que se escuchaba era el decreto de designación de los jueces Ariel Lijo y García Mansilla ya está redactado y se podría firmar en cualquier momento. Pero como vos sabés, en pocos días más el Poder Judicial entra en un periodo de feria. En principio se darían 30 días, 35 días para tratar de generar una nueva conversación, una nueva alternativa para que el Senado, si es que finalmente el Ejecutivo llama a sesiones extraordinarias, pueda darle el marco normativo que corresponde, que es la aprobación a través del Senado. Pero esa cuestión del decreto está latente. Yo me pregunto, ¿la Corte Suprema le tomaría juramento, o el Consejo de la Magistratura tomaría juramento a un juez que podría llegar a la Corte a través de esta herramienta, un decreto? Mirá, Silvina, vamos a poner en claro lo siguiente. No es lo ideal, pero el tema no es la designación por decreto, porque no hay juez en la Argentina que no esté designado por decreto. El procedimiento para designar a los jueces es: el presidente propone a uno, envía el pliego al Senado, el Senado brinda su acuerdo y luego el presidente dicta un decreto para nombrarlo. O sea que todos los jueces son designados por decreto. Acá lo que se discute es que no se recaba previamente el acuerdo del Senado. Y uno dice, bueno, pero entonces se lo quiere saltear al Senado. No, porque la Constitución le da la posibilidad al presidente. Que cuando está en receso el Congreso y necesita hacer la designación de un funcionario para el que necesita ese acuerdo, llámese embajador, llámese militar de alto rango, fiscales, defensores o inclusive los jueces, el presidente puede nombrarlos de esta manera, cambiando las etapas, primero dictando el decreto y después esperando el acuerdo del Senado, y esa designación se llama en comisión, es provisoria, pero el Senado cuando vuelve puede brindar su acuerdo y tiene todo el año siguiente para hacer. Ahora, lo que vos me decías recién es importante. ¿Quién le toma juramento? Mirá, la Constitución Nacional, en el artículo 112, prevé que los jueces juran la primera vez, allá por 1863, ante el presidente de la Nación. Y en el sucesivo, en adelante, ante el presidente de la Corte. Quien le tiene que tomar juramento no es la Corte en pleno a los dos jueces que eventualmente designa Milei, sino el presidente de la Corte. El presidente de la Corte es Rosati. Y Rosati, me imagino que no se va a negar a tomarle juramento porque él, en su momento, también fue designado del mismo modo. De modo tal que, y si de última Rosati, por haber cambiado de opinión, ahora no le quiere tomar el juramento, pues se lo tomará el presidente de la Nación. O sea que en ese sentido no hay problema, pero yo no estoy de acuerdo con esto de que el presidente apele a esta medida porque no hay urgencia, más después de la acordada de ayer, no hay ninguna urgencia y se puede esperar hasta marzo. Pero que el presidente lo puede hacer, técnicamente eso es inobjetable. Muy bien, doctor Félix Lonigro, te agradecemos como siempre. El escenario es muy complejo, hay que seguirlo casi con una lupa, pero es importantísimo porque es justamente el máximo tribunal de justicia de la Argentina. Sin duda vamos a tener que seguir hablando de estos temas. Gracias y buenas noches. Sin duda. Buenas noches, Silvina, que pase bien.